Welcome to the English class. Plan educativo Aprendamos Juntos desde casa. I'm your teacher Tatiana Trey. The main topic for today is what is we do not change habits with the environment. Can you see the pictures? That is the consequence that if you don't change habits with environment. The grammar. Today we're going to talk about what are conditionals. For example, if X rains is a condition, I'll stay at home is a result. The zero and first conditionals are used in English to describe situations that do happen or will happen in the future. Zero conditionals is about facts, scientific laws, habits, instructions, and rules. For example, if the sun's head stays, it produces a greenhouse effect and global warming. Now, the first conditional is all about probably results in the future for action in present. For example, if the temperature in the world increases, ice from the poles will melt and disappear. The conditional sentences have two clauses. The first sentence is the condition and the second sentence is a result. Other example, can you see in the picture? If you are singing, I can concentrate. El día de hoy vamos a hablar acerca de condicionales, específicamente con el cero y el primer condicional. El cero y el primer condicional se utilizan para describir situaciones que suceden o sucederán en el futuro. Es decir, el cero condicional, estamos hablando de hechos, leyes científicas, de hábitos, de instrucciones o de reglas. Un ejemplo de cero condicional es que si el calor del sol se queda, se produce un efecto invernadero y un calentamiento global. Entonces, la estructura gramatical para el cero condicional es en presente. Si vamos a hablar en primer condicional, pues estaríamos hablando de resultados, de probabilidades futuras que están pasando por acciones en el presente. Un ejemplo, si la temperatura en el mundo aumenta, el hielo de los polos se derretiría o desaparecería. Entonces, hay que tener algo claro. Para hacer condicionales u oraciones condicionales vamos a tener dos cláusulas o dos oraciones. Vamos a tener la primera oración que es una condición y la segunda oración que es un resultado. Esto va a ir separado de un coma. El ejemplo está en la imagen que ven abajo. If you are singing, si tú estás cantando, I can concentrate. Esta condición está en cero condicional ya que ambos están en presente. Ambas oraciones están en presente y quiero que vean específicamente la estructura. La condición siempre va a empezar con un if o un when y el resultado va a ir en positivo, es decir, la primera oración en positivo, la segunda oración en positivo y el primer condicional en cambio es diferente. La primera oración, que es la condición, va a ir en presente y quiero que vean la estructura de una oración condicional. El ejemplo nos da la estructura de un cero condicional. Ambas oraciones van a estar en presente. La primera, que es la condición, siempre va a empezar con la palabra if o la palabra when y el resultado pues va a ir en presente. Entonces, para que quede claro, el cero condicional va a ser dos oraciones en presente y el primero condicional va a ser la condición en presente y el resultado en futuro. Estas oraciones pueden ir cambiadas, puede ir primero el resultado y luego la condición o viceversa. Es más común ver primero la condición y luego el resultado. More example for first conditional. In the picture, you can see the structure. For example, the condition, if close condition, comma, and make close is a result. The first conditional always talk about something that may happen in the future. If a condition exists. Remember, first conditionals talk about the future. For example, if you study, is in present, but
The result is in future. You will pass the exam. Recordemos otra vez la estructura del primero condicional. Son dos oraciones separadas por una coma. La condición va a ir en presente. Si tú estudias, el resultado va a ir en futuro, porque el first condicional es de futuro. Tú podrías pasar el examen. Veamos otro ejemplo. If he doesn't call, you should tell me immediately. Tú no lo llamas a él, tú podrías decírmelo inmediatamente. If you have come to class, the exam is going to be easy. Si tú vienes a las clases, el examen va a ser mucho más fácil. Remember, the structure for first conditional is first the word if or when plus simple present, past simple, future. Recordemos que la estructura del primero condicional es la palabra if or when más una oración en presente simple separado de una coma con la oración de futuro. Recuerden que el auxiliar para futuro es will y si quieren negarlo es won't. In first conditional, always talk about possibilities in the present or in the future. There are some examples. If it rains, I will stay at home. If I wake up late, I will miss the bus. And if sunny, we'll go to the park. If one leaves, Paula will be sad. If I find your email, I will send you the picture. If you study hard, you will pass your exam. Pueden ver más ejemplos. Si llueve, yo podría quedarme en casa. Entonces, ese es, chicos, el primero condicional. Hay una condición y un resultado. La condición es que si hoy día llueve, el resultado podría ser que yo me quede en casa. Now, the third conditional is more easy. The structure is plus present simple plus present simple. It's all about things that are always true, like a scientific fact. For example, if you freeze water, it turns into ice. And if you heat water at 100 degrees, it's boiled. If a student misses an exam, the professor fails them. If my wife has a cold, I usually catch it. I get tired if I work too much. If I am late for dinner, start eating without me. Entonces, el cero condicional va a ser mucho más fácil. Recordemos que la estructura va a ser, la primera condición empieza con if or when. La primera oración va a ser en presente simple separado de una coma y la segunda oración va a ser en presente simple. Cuando hablamos del cero condicional estamos hablando de cosas que siempre van a ser verdad y que son científicamente comprobadas. Por ejemplo, if you freeze water, it turns into ice. For example, if you freeze water, it turns into ice. Si tú hielas el agua, se vuelve hielo automáticamente. Si tú calientas el agua a 100 grados centígrados, esta hervirá. Si los estudiantes pierden un examen, entonces el profesor no los va a pasar. The vocabulary that you use today is ground and increase in the number, amount, or size of something. Go back is to return. Crop, a plant or plant product that is grown by farmers. Increase, to become larger or greater in size, amount, number. Melt, to change or to cool something, to change from a solid to a liquid, usually because of heat. Avoid, to prevent the occurrence of something. El vocabulario que vamos a usar el día de hoy será grow, que es crecimiento, go back, que significa regresar, grow, que significa cultivo, increase, que significa incrementar, melt, que significa derretir, y avoid, que significa evitar. With the following, observe the use of zero and first conditional. Scientists all around the world have warned about the terrible consequences for our survival if we do not start changing the way we use natural resources. Vamos a leer y vamos a observar el cero y el primer condicional en la siguiente lectura. Científicos de todo el mundo han advertido sobre las terribles consecuencias para nuestra supervivencia. Si es que no empezamos a hacer un cambio, pues
Si no empezamos a hacer un cambio con los recursos naturales, nos vamos a tener las siguientes consecuencias. Letter A. If population growth continues this fast, there will not be enough food for everybody in the future. Letter B. If we have high CO2 concentration levels, the sun's heat does not go back into space and stays on the planet. Letter C. If the sun heat stays, it produces a greenhouse effect and global warming. Letter D. If humans destroy ecosystems, many species lose their home forever. Now, 25 amphibian species are at risk of extinction. Letter E. If farmers do not stop using toxic chemicals on crops, many pollinator insects will disappear. In some regions, 1 in 10 insect species are in danger of extinction. Letter F. If we do not reduce plastic use, our oceans will have more plastic intents in them than animals. Letter G. If the temperature of the planet increases, ice from the poles will melt and disappear. Letter H. If the eye of the pole disappears, many cities on the coast will be flooded. Letter I. If we start doing something now, we will avoid a sad future. Literal A. Si el crecimiento de la población continúa tan rápido, no habrá suficiente comida para todo el mundo. Literal B. Si tenemos altos niveles de concentración de CO2, el calor del Sol no volverá al espacio y permanecerá en el planeta. Literal C. Si el calor del Sol se mantiene, va a producir un efecto invernadero y calentamiento global. Literal D. Si los humanos destruyen los ecosistemas, muchas especies perderán sus hogares para siempre. Ahora 2 de cada 5 especies de anfibios están en peligro de extinción. Literal E. Si los agricultores no dejan de usar productos químicos tóxicos en los cultivos, muchos de los insectos polinizadores desaparecerán. En algunas regiones, 1 de cada 10 insectos están en peligro de extinción. Literal F. Si no reducimos el uso de plásticos, nuestros océanos tendrán más elementos plásticos y perjudiciales para los animales. Literal G. Si la temperatura del planeta aumenta, el hielo de los polos se derretiría o desaparecería. Literal H. Si el hielo de los polos desaparece, muchas ciudades de las costas estarían inundadas. Literal I. Si empezamos a hacer algo ahora, evitaremos un futuro muy. So, students, the activity that you have to do for today is number 1. In your notebook, copy the sentences mentioned above and recognize their grammatical structures. With color, you will separate the clauses. You will recognize the time of each one, and then you will write what grammatical structure it has. Example, letter A. If a population growth continues fast, there will not be enough for everybody in the future. The first sentence is in present and the second is the future, so the result is the sentence is in first condition. La actividad 1 será la siguiente. En su cuaderno van a copiar las oraciones que mencionamos anteriormente y con colores vamos a separar las oraciones. Recuerden, tenemos una condición y un resultado. Esto está separado por una coma. Si se dan cuenta en el ejemplo, tenemos la primera oración de color verde con una línea verde y la segunda oración con una línea naranja. Vamos a reconocer la estructura de cada oración. La primera oración está en presente y la segunda está en futuro. Entonces, la estructura gramatical de toda esta condición es que es primero condicional y ustedes lo van a anotar. Van a ir anotando qué condición tiene cada una de las oraciones que revisamos en la anterior lectura. The activity 2.
In your notebook, form 6 sentences, 3 applying the zero conditional and 3 applying the first conditional. The sentences should be positive for the environment as a solution. Example, if people use less plastic, there is not so much trash. La segunda actividad va a ser formar 6 oraciones, 3 aplicando el cero condicional y 3 aplicando el first condicional. Recuerden la estructura de cada una. Estas oraciones van a ser positivas para el ambiente como una solución. Por ejemplo, si las personas usan menos plástico, que es una condición positiva, there is not so much trash, no existiría mucha basura. Entonces vamos a dar oraciones con soluciones. Si las personas usan menos plástico, vamos a tener menos basura. Van a crear 6 oraciones, 3 en cero condicional y 3 en primero condicional. Finally, students who were not during the class, they must review the recording class and carry out the activities during the author's days. Don't forget the rules of WhatsApp. You can ask any question from 7:30 to 1. Finalmente, los estudiantes que no pudieron estar durante la clase deberán revisar el video grabado de las actividades que tienen que realizar. No olviden subir las actividades a la plataforma y recuerden siempre las reglas del WhatsApp. Ustedes pueden hacer cualquier pregunta en el horario establecido desde las 7:30 hasta la 1 de la tarde. Thank you for everything, dear students.